en pueblos muy pequeños y en comunidades que muy poco a poco han ido cambiando sus entornos, ¿no? Y por ejemplo, pues el cambio se ve muy drástico y muy radical en cuestión, ¿no?, del río Támesis, que básicamente era un río de heces y tuvieron que recuperarlo con mucho dinero. Pero pues es lo que ocurre día a día en comunidades pequeñas, donde se encuentran recursos naturales y se explotan, se buscan explotarse, ¿no? Entonces ya son ríos contaminados con, por ejemplo, desechos mineros, ríos contaminados con desechos agroindustriales, y creo que es importante fijarnos en qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos residuos agroindustriales o muchas cosas que pueden llegar a cambiarse con el simple hecho de derrotar, por ejemplo, una cosecha. En lugar de sembrar Exacto. todo el año maíz, podemos sembrar maíz y Frijol. después, exactamente, frijol o alguna otra legumbre. Ujú. Y eso simplemente ayuda un montón a que no se produzcan tantos desechos, a que se produzcan desechos menos agresivos con el ambiente y a que el suelo no tenga que estarse reponiendo de manera artificial, ¿no? Entonces, Exacto. es algo muy importante ver Y esas gracias por tu cosas. comentario. Digo, Marco. Sí, profesora. Bueno, antes que nada comentar que pues yo no lo había visto desde este punto de vista, de cómo el medio ambiente también puede influir en lo que es nuestra alimentación y cómo está Ujú. provocando que cada vez haya personas pues con obesidad, cómo influye más que nada en los alimentos. Eh, y bueno, ya complementando lo de mi compañero Adrián, también pues no nos vamos tan lejos. Yo vivo cerca aquí de Santiago Tenquistenco, donde hay una Ujú. zona industrial y pues pasa lo que es el río Lerma, entonces pues se observa toda la contaminación que hay y todas las zonas, toda la zona industrial, pues que hay algunas industrias que ni siquiera cuentan con la planta de tratamientos, entonces pues a veces al pasar por ahí pues llega un olor muy muy desagradable, huele mucho ácido acético, ya huele a muchos gases, entonces a veces también uno se pregunta de cómo es posible que la gente también pueda pues soportar eso. Sí, Marco. Y yo también, yo vivo en Naucalpan y así como tú dices, cerca de donde vivo hay un canal de desagüe que viene de la zona. Ustedes saben que Naucalpan es una de las zonas también fuertes en industria. Entonces hay muchas textiles. Entonces te das cuenta que un día veías el agua azul, otro día lo veías rojo, otro día lo veías rosa. Entonces esto está indicando que no se está haciendo ningún tratamiento en las aguas residuales de esta zona. En los últimos 5 años se empezó a normar sobre todo los pigmentos que se estaban usando en textiles, pero no se ha logrado normar. O sea, normas existen, la ley está, el problema es que no se está aplicando, como tú lo comentas. Siguen todavía plantas industriales que están trabajando sin manejo de sus residuos y esto está causando muchos problemas. Más la producción de carne que hablábamos de las grandes cantidades de metano que se están produciendo por el ganado. Y pues lo que comentan aquí en el segundo video es exactamente la educación ambiental que se requiere. Les voy a pasar una universidad del medio ambiente, se llama así Universidad del Medio Ambiente, está localizada en el estado de Morelos. Por si alguno de ustedes quisiera hacer una especialidad, un diplomado, una maestría en medio ambiente, ofrecen varios cursos y sería interesante que tengan el dato. ¿Alguien más que quiera comentar? Leslie, ¿nos quieres comentar algo? Pues creo que es igual con respecto a lo que estaban comentando ahorita, de pues como la educación ambiental. Por ejemplo, creo que hay más o menos cuando nosotros entramos a la universidad, o un año antes más o menos,
se habían creado, bueno, habían hecho como 2 carreras afines en el poli. Ujú. No me acuerdo bien de qué eran, de hecho ahorita las estaba buscando. Este, pero sí recuerdo que eran como con respecto a, ay, no me acuerdo cómo, ¿No es la de como el ingeniero en desarrollo. sistemas ambientales? Ajá, no, pero creo que No. era otro, era como con respecto a las industrias petroleras, pero ambientados como hacia algo sustentable. No me acuerdo bien del nombre. La verdad es que ahorita lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Bueno, al rato lo encuentras. Ajá, sí, pero bueno, energía sustentable y sustentabilidad, que creo que son los que están a nivel medio superior. Sí, Mm. bueno, es lo que yo había visto, entonces creo que sí me parece algo pues importante, ¿no? Que creo que pues el hecho de que se tome desde el nivel medio superior es importante, pues porque al final de cuentas se va como entrando más a esos conocimientos, ¿no? Como que pues sí, conociendo más del tema y que pues las nuevas generaciones se Y lo interesen. importante también que comentábamos respecto a educación es que se empiece desde los niños, ¿verdad? Porque veíamos, por ejemplo, cuando vimos cómo los países que tienen mejor el índice de desarrollo ambiental son los que tienen el mejor sistema de educación y que lo Ujú. empiezan desde los niños, ¿verdad? Y aquí estamos un poquito desfasados con esto. Sí, ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Están callados. ¿Qué? También aquí cerca del río que le digo que pasa, también hay muchas zonas que aún cultivan, entonces pues no sé si están tomando de esas aguas o no sé, pero sí me he dado cuenta de eso, que hay zonas donde están, pues llevan a cabo lo que es la siembra. Sí, desde luego que esto de en siembra, en los cultivos se ha visto mucho, que las plantas están absorbiendo metales, están absorbiendo compuestos de los mismos insecticidas o fungicidas que utilizan, y esto está repercutiendo en la salud cuando nosotros consumimos con estos residuos. ¿Sí? Eso es muy importante también lo que comentas. ¿Alguien más? De hecho, a las afueras de la ciudad, Sí, la gran mayoría de los cultivos que se encuentran son regados con aguas negras de la sí. ciudad. Y pues incluso si lo buscan en internet, hay un montón, pues, hay un montón de videos de cultivos donde realmente ahí se ve todo, toda el agua de desperdicio que pasa a regarlos. Sí, incluso en México se hizo un estudio ya hace tiempo en el Instituto Nacional de Nutrición de alto índice que empezó a haber de cisticercosis en nuestro país, y decían, bueno, pues si la principal contaminación por cisticercos era la carne de cerdo que no estaba bien tratada térmicamente. Sin embargo, se encontró que era en las fresas que no están regadas precisamente con aguas negras. Y esto trae problemas de cisticercosis en los humanos por consumir las fresas que en México se están regando con aguas negras. Yo siempre les comento que no consuman fresas eh, sin ningún tratamiento térmico, y se ha encontrado que las fresas congeladas, pero con congelación comercial, no en una congelación doméstica, una congelación comercial es solo como se destruyen las cercos. En un tratamiento, bueno, mermelada, esto pues ya está destruido. Pero si ustedes quieren consumir fresas sin tratamientos térmicos, tienen que ser congeladas, pero las congeladas con tratamiento industrial, no en doméstico, para que se destruya el cisticerco, que es precisamente lo que está comentando su compañero, en que
o regar con aguas negras las fresas es que hay un alto índice de cisticercosis en ellos. ¿Habían oído hablar de esto, del cisticercos en fresas o en México, o tienen algún familiar que desafortunadamente haya presentado esta enfermedad? Sí, de lo de las fresas sí lo había escuchado, pero eso es algo un poco más reciente, pero sí tengo, pues es mi tío abuelo, tiene como 89 años y sí, a él le dio cisticercosis y lo pudieron operar. O sea, la verdad es de que el daño neuronal que tuvo está muy cañón y apenas si puede hablar. Sí, el problema es eso, que se alojan los cisticercos, se encapsulan en neuronas, en el sistema neurológico, y entonces es un daño muy fuerte. Y hay veces que no se encapsulan en partes del cerebro que no son operables. Entonces, por eso les hago este comentario, no por ser alarmistas, sino no se dejan de regar con aguas negras, entonces mejor. Incluso todos hemos visto como en las carreteras, cuando regresas de la parte de Guanajuato, ahí venden, hay varios puestos que dicen fresas con crema. Bueno, entonces no consumir este tipo de productos y hacerlo extensivo a su familia, aparte del cisticercos, pues la crema también tiene contaminación por estar sin una línea de feliz. Entonces, toda esta educación que tenemos que ir teniendo nosotros es previniendo y además, pues obligando a que no se riegue con aguas negras como es en otros países y que se tengan todos los procesos de inocuidad que deben manejarse en los alimentos. Vi otro micrófono abierto, creo eras Eric, ¿no? Yo iba a decir lo de que creo que hasta había como una discusión entre si se lavaban o no las fresas, y había estudios científicos que afirmaban que, como lo decía usted, que la congelación comercial era la única que eliminaba ¿cómo se llama? Estos patógenos, y Sí. todavía sigue habiendo la discusión de que si se lavan o no se lavan los que compramos en el mercado, en un tianguis, y pues está más que dicho o visto que se tienen que lavar. No sé, la gente que se las come sin lavarlas, pues la verdad se han salvado, pero es un peligro inminente. Sí, entonces yo les sugiero que no consuman fresas si no son congeladas, pero en congelación comercial. ¿Por qué? Porque la temperatura de la congelación doméstica no es suficiente para que se destruya. Y el otro de los problemas que tenemos muy fuerte también es en las lechugas. Este es por amigas. Estos amigas también es un alto índice de amibiasis que existe en México, otra vez por el regado de las en aguas no tratadas que se hace en los lechugas. Y ahí lo que pueden hacer, no sé si han visto ya ven que lo que más se utiliza, ¿qué utilizan ustedes para sanitizar sus verduras? ¿Qué compuestos? Microbio. Ajá, ¿y ya has visto qué es el microbio? ¿Está hecho a base de qué? Es cloro de plata, ¿no? Sí. La plata coloidal es efectiva, pero los que son a base de yodo no es suficiente para las amigas. Y se encontró, hay otro, casi no lo distribuyen a nivel de tiendas de autoservicio, es hecho a través de las semillas de cítricos. No sé si alguno, se llama citrus, incluso el sanitizante. ¿Alguno lo ha visto? No, ¿verdad? Sí, es que no se distribuye. Incluso en la escuela nosotros hicimos un estudio y vimos que el más efectivo sí fue el citrus. Entonces, si pueden conseguir estos, es el mejor, que sí elimina las amigas y además no daña a los
Me pregunta aquí Dulce que qué pasa si lavas directo con cloro. No se va a morir el cisticercos. Para cisticercos específicamente, la única manera de destruirlo es congelación comercial. O sea, ¿a qué me refiero con comercial? ¿Cuál es la temperatura de congelación en un doméstica? ¿Cuánto alcanzan en su refrigerador? La temperatura de congelación doméstica, ¿usted? 4 grados. No, son menos 3 grados, ¿no? Menos 3, 4 Menos grados. 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Y entonces tiene que estar abajo de menos 12 grados, que es entre menos 14 es la temperatura óptima en la que se destruye el cisticerco. Si el cisticerco no se va a destruir. Solamente es con la congelación a menos 12 grados. Por eso insisto mucho en esto. Bueno, me quedé mucho con lo de las fresas, los alimentos, pero era importante advertirles cuando ya hemos trabajado con esto. Y si pueden por ahí ver el de, sí, la plata coloidal es mejor que el yodo, pero aún es mejor el citrus, que está hecho precisamente de semillas de los cítricos. Nos están utilizando estas semillas del proceso de los cítricos en obtener estos sanitizantes que son muy efectivos y además no causan contaminación por compuestos. ¿Algún otro comentario, muchachos? Entonces, les digo, estos dos pequeños videos solamente es para introducirnos a todo el cambio, más los seminarios que ustedes van a dar, pero el principal es el que quiero que veamos de esta, de la verdad en cómo. Al Gore dura hora y media, pero es la de Al Gore. Si ustedes buscan la verdad incómoda, van a encontrarla, pero es un video que no es la de Al Gore, no es este. Mejor búsquenla así con el título en inglés, a ver si logran bajarlas sin que se las. De todas maneras, yo se las pondría el miércoles, pero para que la tengan, aquellos que tienen problemas para el miércoles que en el laboratorio puedan verla en algún momento. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿No? Bueno, tenemos la programación a la 1 de la tarde para ver, para la conferencia. Les comentaba que se les voy a, ya se las preparé yo junto con la doctora María Elena, que es parte de esto de cómo se están utilizando varios desechos agroindustriales en alimentos. Entonces, si quieren, damos un espacio, nos conectamos nuevamente ya al 5 para la 1. Les doy un poquito de espacio y a ver si pueden en estos minutitos alguien de ustedes conseguir bajar este video que les estoy comentando de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, Sí, profesora. al 5 para la 1 estamos de vuelta para poner la presentación y a ver si logran bajar. El video dura hora y media de algo. Nos vemos en un ratito, muchachos. Sí. Los que van a presentar seminario no tienen ninguna cosa que quieren que hagamos alguna revisión. Pues ahorita había mencionado que también tenemos que hacer énfasis de cómo es que afecta al suelo y al agua, ¿no? Con lo que nos tocó. ¿Cuál les toca a ustedes? ¿Qué equipos? El equipo 6 es de energía eólica. Ah, ok, sí. Acuérdense que revisen qué es lo que dijimos en la clase pasada, decíamos, ustedes tienen que revisar que, bueno, cuándo se inició precisamente el uso de estas energías, pero además
no sé quién, y una servidora, doctora María Elena, si quieres. Sí, gracias, doctora Alicia. Mucho gusto en conocer los jóvenes. Ahorita platicando con la doctora Adriana y la doctora Alicia, me comentan que son de 9º semestre. Un gusto conocerlos y lástima que estamos a larga distancia, pero seguramente alguno de ustedes pasó por el laboratorio de alimentos hace algunos años, antes de la pandemia. Gracias, doctora Alicia. Muy amable. Entonces les comentaba que la doctora María Elena Sánchez y yo hemos trabajado ya varios años en una de las líneas de investigación que hemos abordado, que es la utilización de residuos agroindustriales para el desarrollo de alimentos funcionales. Entonces, empezaré comentándoles el por qué surgió esta idea de hacer alimentos funcionales a partir de residuos. Pues uno de los problemas en que nos enfocamos, que era importante resolver o ayudar a que no siga creciendo, es precisamente la obesidad, que en México ya es un 32.4% de la población que tiene obesidad y que está ocupando ya el segundo lugar a nivel mundial dentro de los 10 países con mayor obesidad. Lo que más destaca de esto es que las proyecciones que se hacen para el 2030 es que no se va a detener, sino que sigue creciendo los niveles de obesidad en México. Ese fue uno de los primeros cuestiones que nos pusimos en atención para esta línea de investigación. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es que podemos aportar en esta investigación? Pues nos basamos en dos conceptos básicos, que es la economía circular y los alimentos funcionales. ¿Qué es lo que estamos intentando recientemente con sustituir esta economía lineal que consiste en fabricar un producto, comprarlo, usarlo y tirar? Entonces, el tomar, hacer y tirar lo queremos sustituir ya por esta economía circular que consiste en rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar, reciclar. Además de tener un ecodiseño. Además de las 7 R's, el ecodiseño es una herramienta que debes considerar para producir un producto o para dar un servicio. Y esto es que sea sustentable, que sea socialmente responsable y competitivamente diferenciado. Estos herramientas de la economía circular que se toma en cuenta en el ecodiseño junto con las 7 R's tiene 3 principios. El primer principio es elegir tecnologías y procesos que utilizan recursos renovables o del más alto rendimiento siempre que sea posible. El segundo principio es optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, componentes y sus materiales en su nivel más alto de utilidad. Alargar la vida del producto y optimizar su reutilización. En el principio número 3 de la economía circular nos dice que hay que reducir el daño causado a los sistemas como son el aire, el agua, la tierra, además de disminuir el ruido, emisiones de sustancias tóxicas y que estas están repercutiendo en todo lo que es el cambio climático, que es precisamente la unidad que estamos abordando en este momento en nuestro tema. Entonces, para hacer uso del reciclado de residuos, este uso debe ser de recursos aún utilizables. Debe reducirse la cantidad de residuos que necesitan ser tratados y disminuir el correspondiente impacto ambiental que está teniendo el tirar estos residuos que aún pueden ser utilizados.
Entonces, tomando en cuenta esto de que podríamos utilizar residuos que aún pueden aportar algo para elaborar un alimento, es que diseñamos varios alimentos funcionales. Los alimentos funcionales tienen su origen desde los años 80, que en Europa se hace una comisión de la International Life Science Institute. Este instituto es para investigar sobre los alimentos funcionales y se diseñan alimentos funcionales. En Europa y Norteamérica, a finales de los 80, surgen los alimentos funcionales porque encuentran que hay una relación estrecha en el potencial preventivo de la salud y los alimentos. Y ya para los años 1990, Japón diseña algo que le llama Food for Specific Health Use, que son los alimentos de uso específico para la salud. Han surgido varios nombres a partir de entonces, como son el más utilizado, que es alimentos funcionales, pero también se les conoce como alimentos de diseño, nutracéuticos, medicamentos, farmacoalimentos. En México, nosotros el que hemos adoptado es alimentos funcionales. ¿Qué características tienen los alimentos funcionales? Pues deben tener un beneficio para el organismo por la eliminación o reducción o adición de algún componente. Deben completar la función nutritiva y la prevención de alguna enfermedad. Su presentación tiene que ser como la de un alimento, sin modificar sus características. Nunca deben presentarse en forma de cápsula o comprimidos. Y las áreas de aplicación que tienen los alimentos funcionales es en prevención y tratamientos de riesgos cardiovasculares, fisiológicos o de tracto gastrointestinal. En el crecimiento y desarrollo, en el metabolismo y utilización de sustancias como antioxidantes y en el comportamiento y funciones psicológicas. Últimamente, con el problema de la pandemia, se ha visto que hay muchos problemas psicológicos que pueden prevenirse o que pueden detenerse precisamente con alimentos funcionales diseñados para esto. Entonces, la International Life Science Institute ya dejó como el concepto de alimento funcional aquel que contiene un componente nutriente o no nutriente con efectos selectivos sobre una o varias funciones del organismo. Si no tienes algo de esto, no podemos llamarlo alimento funcional. Y tiene además un efecto añadido por encima de su valor nutricional, cuyos efectos positivos justifican su carácter saludable. Esto es el concepto que es el oficial por la International Life Sciences. Considerando esto que les he comentado, de estar dentro de la economía circular, ser un proceso sustentable y diseñar un alimento funcional que pudiera ayudar a los efectos que estamos teniendo por la obesidad, les voy a platicar a continuación 6 de los más destacados desarrollos que hemos llevado a cabo. Uno de ellos es, dentro de estos 6 que les voy a platicar, están dentro de una línea de investigación, que es utilizar los residuos agroindustriales para el desarrollo de alimentos funcionales aplicando el concepto de economía. ¿En qué nos basamos para la selección de estos residuos? Uno de los indicadores fue aquellos residuos que se encuentran en mayor proporción. Ustedes saben que México es uno de los principales productores de cítricos, por lo tanto tenemos
gran cantidad de residuos, que es más de 3 toneladas al año de residuos, específicamente de naranja. Y el otro criterio es los componentes que contienen estos residuos que aún pueden ser utilizados y además que están causando un daño ambiental. Nosotros nos dimos cuenta que en varios cultivos de coco extraen nada más la parte comestible y el exocarpio y el mesocarpio de coco son tirados en el mismo campo y esto está ocasionando, igual que el cacao, muchos problemas al ambiente. El otro criterio que llevamos a cabo es petición exclusiva de alguna empresa, como fue la de Tamarindo y Cacahuate, para la utilización de sus residuos. ¿Qué queremos con esto? Queremos que en vez de que estos residuos estén ocasionando problemas en los tiraderos abiertos que se practican todavía en nuestro país o en los traspatios de las empresas, podamos ser utilizados. Y si ustedes se dan cuenta, únicamente con estos 5 residuos que les estoy presentando, tenemos aproximadamente 4 millones de toneladas de residuos, nada más de estos compuestos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para diseñar este alimento funcional? Pues teníamos, basándonos en lo que había comentado de la economía circular, pues tenía que ser un proceso sustentable, tenía que proporcionar este alimento diseñado una capacidad antioxidante, ser reducido en grasa, bajo en densidad energética, bajo índice glucémico y rico en fibra dietaria. ¿Qué es lo que nos está diciendo si es bajo en densidad energética, si tiene un índice glucémico bajo, si es con capacidad antioxidante? Hay ya normas, la norma 086 específicamente nos dice que un producto reducido en grasa es el que contiene, su contenido es menor a 25 gramos por cada 100 gramos. En el consumo de antioxidantes todavía no se tiene una normatividad, pero sí se tienen recomendaciones de acuerdo a lo máximo que se debe consumir y que es el organismo no va a pasar de ese consumo de tener un antioxidante a ser un prooxidante. Porque ustedes han oído que si consumimos más, ahora vamos a tener problemas de prooxidación y las reacciones que se van a estar produciendo pues nos van a causar daños en el metabolismo. Entonces se recomienda tener un consumo de 1.365 miligramos al día de compuestos antioxidantes. Para ver la densidad energética se han clasificado en alimentos de alta densidad energética los que tienen 2.5 kilocalorías por gramo. En media es los que están de 2.6 a 1.5 y de baja de 1.4. En cuanto al índice glucémico, si es mayor o igual a 70 es un índice glucémico alto. Si está entre 69 y 65 es un índice glucémico medio. Y si es menor o igual a 55 es bajo. Por lo tanto, nuestros alimentos pues tenían que estar dentro de una densidad energética baja, dentro de un índice glucémico bajo, debería ser considerado bajo en grasa, como lo dijimos anteriormente, y rico en fibra, que son, de acuerdo a la norma 86, los que tienen más o igual a 2.5 gramos por ciento. Con todas estas especificaciones, les voy a platicar el primero de los productos que desarrollamos. Fue precisamente por el alto volumen que les comento de naranja, de residuos de naranja, que se calcula que aproximadamente el 50% después de obtener el jugo es desechado. Nos dimos a la tarea de con este residuo de naranja, lo
redujimos de tamaño, lo deshidratamos y aprovechamos su alto contenido en fitoquímicos para elaborar un pan tipo mantecada con mayor actividad antioxidante y fibra dietaria que la mantecada de testigo, con características sensoriales aceptables y Elaboramos kiwis. bajo. Diana, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Diana Soriano. El segundo es el aprovechamiento del exocarpio y mesocarpio de coco. Fíjense, con este exocarpio y mesocarpio de coco, después de obtener la copra, que es solamente el 17% el que se está aprovechando, el 83% está representando un problema al medio ambiente. Ustedes han visto que mucho de esto, sobre todo el mesocarpio, se está utilizando para hacer, por ejemplo, los asientos de los autos se está haciendo con esta parte, muebles escolares también se están haciendo, sin embargo, en alimentos no se están utilizando y es lo que nosotros diseñamos mediante una deshidratación de microondas, obtener los compuestos fenólicos y flavonoides de estos residuos de exocarpio y mesocarpio todavía conservaran su 83% de actividad antioxidante. Y con estos residuos elaboramos pan o chapata de baja densidad energética con actividad antioxidante y índice glucémico bajo. El tercer desarrollo que hemos llevado a cabo es con el bagazo de zanahoria. El bagazo de zanahoria, al igual que con la naranja, después de obtener el jugo, el 50% se está tirando. Nosotros deshidratamos también con microondas y en un método convencional para comparar qué cambios había entre un método y otro, y encontramos que la deshidratación con microondas conservaba más los carotenoides y ustedes pueden observar la diferencia de color de las galletas elaboradas y obtuvimos otra vez galletas con mayor actividad antioxidante, fibra dietaria respecto a las galletas testigo y un índice glucémico bajo y características sensoriales de alta nivel de aceptación. En este diseño no tuvimos que adicionar azúcares porque el azúcar ya contenido, la fructosa contenida en este residuo deshidratado fue suficiente para aportar el dulzor agradable en las galletas. Otro de los subproductos que hemos utilizado es el tegumento, que es la parte, esta cascarita roja del cacahuate, y este tegumento lo utilizamos para elaborar mazapanes. Estos mazapanes nuevamente tienen que tener actividad antioxidante, ser rico en fibra, con características físicas y sensoriales de alta aceptación. Quiero comentarles que aquí los resultados sensoriales fueron muy buenos porque comentaban que el sabor que le daba el tegumento del cacahuate era muy agradable y a la vista también les gustaba más que un mazapán que elaboramos sin el tegumento. Y últimamente todavía seguimos trabajando con este residuo que es el pericarpio de tamarindo. El pericarpio de tamarindo encontramos que tiene una alta actividad antioxidante, por supuesto fibra dietaria también, y elaboramos galletas que también resultaron con una aceptación sensorial alta, pero lo que innovamos en este proyecto fue adicionar esta jalea que también se desarrolló con un probiótico, o sea, que esta jalea tuviera propiedades probióticas.
¿Qué se hizo para que tuviera actividades probióticas? Precisamente se adicionó un probiótico aislado autóctono de nuestro país. Y para ello le cedo el micrófono a la doctora María Elena para que nos platique de estos probióticos. Por favor, doctora María Elena. Ay, muchísimas gracias, doctora Alicia. Espero que me escuchen bien porque sí. A veces falla. ¿Sí está bien? A veces falla un poquito. Bien. Muchísimas Adelante. gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues para mí es un orgullo trabajar al lado de la doctora Alicia. Ya llevamos muchos años trabajando y hemos obtenido resultados muy positivos y sobre todo con el objetivo de aprovechar estos microorganismos. Lo interesante de estos microorganismos, independientemente que la Organización Mundial de la Salud los defina como aquellos que van a estar vivos y deben ser administrados en cantidades suficientes al ser humano para que nos den una ventaja de salud, sí, es que hemos estudiado alguna correlación que existe entre la microbiota humana y estos microorganismos que, como comentó la doctora, son originarios de México, y esto pues le da gran importancia. Continuamos. Miren, para que un microorganismo sea probiótico, en este caso pueden ser bacterias acidolácticas, pueden ser levaduras, pueden ser bifidobacterias, etcétera. Nosotros únicamente nos hemos concentrado en el estudio de las bacterias acidolácticas, pero para que sean probióticas estas bacterias, además de tener un beneficio a la salud, deben ser tolerantes a condiciones de acidez y de concentraciones de sales biliares para que puedan resistir todo lo que es el trayecto iniciando con el estómago para su utilización en el tracto digestivo. Además, deben tener resistencia a enzimas digestivas, deben tener una adhesión a la superficie intestinal y además, algo muy importante, que pues tienen que ser antagonistas contra patógenos, que es lo que hemos descubierto, más otras características probióticas para poderse clasificar como tal. Estas son las básicas. Y las demás, pues, son las que hemos descubierto. Continuamos. Y otras que hemos descubierto son propiedades que tienen precisamente las bacterias acidolácticas que aislamos. Originalmente las aislamos del jascle. El jascle es un residuo que se precipita, que sedimenta durante el proceso de fermentación para la obtención del pulque. Entonces recuerden que el aguamiel pues va a ser fermentado por bacterias acidolácticas, levaduras que están en el ambiente y que va a depender de la región donde se produzca. Entonces nosotros empezamos con el aislamiento de las bacterias acidolácticas precisamente de este sedimento, en aras de que este sedimento no lo tiraran y contaminara más el medio ambiente, pues darle una aplicación. Y afortunadamente encontramos tenemos una colección de 14 bacterias acidolácticas de estos sedimentos del estado de México, del estado de Tamaulipas, de Tlaxcala, sí, algunos de la Ciudad de México también tenemos unas cepas, y una de ellas muy importante es la de Lactobacillus brevis, que logramos aislarla y es anticancerígena, ¿sí? Ya tenemos una patente internacional. Ahora, pero no nada más nos quedamos con el pulque, también continuamos aislando algunas bacterias de la bebida pozol. Los que conocen el estado de Chiapas seguramente han ido a tomar esta bebida refrescante. Aislamos tanto de las masas como de las bebidas que tienen y no chocolate dentro de su formulación. Logramos y tenemos una colección también de 12 bacterias diferentes, también con características probióticas. Y otras que también han sido muy favorables son las bacterias que hemos aislado del sedimento del mezcal. Entonces, si continuamos con la siguiente. Exactamente. No crean que del mezcal como bebida alcohólica, no, ahí ya no tenemos ni una sola cepa, sino las aislamos del proceso de fermentación para la obtención del mezcal. De ahí tenemos un total de 20 bacterias acidolácticas ya identificadas, y son precisamente de 3 regiones diferentes del estado de Oaxaca.
y unas con más actividad probiótica, otras con menos, pero bueno, las tenemos estudiando y hemos obtenido resultados bastante favorables. Entonces, si ustedes recuerdan o tienen la idea de lo que es la fermentación alcohólica, pues tendrán en cuenta que una de las bacterias que se utiliza pues son las acidolácticas, y precisamente es en la etapa de fermentación donde cumplen con su función. El problema es que después de fermentar unas 4 o 5 veces, reciclando todo ese fermento, tristemente los lugareños pues tiran este residuo sólido al ambiente. Imagínense toda la contaminación que puede acarrear, considerando que es un mosto rico en nutrimentos y además en microorganismos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué es lo que tenía ese sedimento y logramos aislar. Bacterias también las tenemos ya tipificadas y listas para estar estudiando con ellas. Continuamos. Ahora, esto es una caja de Petri donde tenemos una cepa representativa de las bacterias acidolácticas. Entonces, para ustedes jóvenes que pues quieren continuar con estudios de maestría, tal vez hacer un doctorado, seguir con las investigaciones, pues este es un área muy importante donde pueden trabajar con nosotros, con la doctora Alicia, con una servidora, pueden realizar actividades de investigación encaminadas. Hay mucho que estudiar, hay muchas cosas que hacer con relación a todo el conjunto de estos microorganismos y además pues la correlación que tenemos con instituciones internacionales, que les platicaré más adelante. Ahora, de todas, pues la que se ha llevado la estrellita, entre tantas, además de Lactobacillus brevis, que es anticancerígena, cuya patente es internacional, pues hemos encontrado en los últimos estudios esta bacteria, Lactobacillus plantarum, que imagínense, logra inhibir en una alta proporción el crecimiento de Salmonella typhimurium cuando el individuo está infestado de este microorganismo. Imagínense, uno de los principales microorganismos que genera las enfermedades transmitidas por alimentos principalmente, y en nuestro país pues es ampliamente distribuida. Además se encontró que esta cepa tiene una mayor resistencia, fíjense, hasta un 66% a el uso de antibióticos cuando son consumidos por una persona que está enferma, obviamente bajo una vigilancia médica. Esta persona consume cualesquiera de estos y esta cepa puede resistir hasta en un 66% y cumplir sus funciones. ¿Qué funciones tiene? Pues hemos encontrado diversas funciones, entre ellas de ser antiinflamatoria principalmente. Si quiere, continuamos. Y algo muy interesante que tiene esta bacteria es de disminuir la acumulación de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es eso? Pues funciona esta bacteria como un antioxidante natural dentro de lo que consumimos, además de frutas, además de verduras, de todo lo que es los alimentos nutritivos, como el tamarindo, que también resulta tener alta concentración de antioxidantes. También esta cepa se ha demostrado que disminuye estas especies reactivas de oxígeno, entonces pues funciona excelentemente bien. Entre otros atributos, si continuamos, esta misma bacteria, fíjense, identificamos que puede reducir hasta 3 veces la lipoperooxidación. Esto lo trabajamos sobre líneas celulares. Entonces esto pues realmente nos apoyaría mucho al tenerla en nuestro organismo, porque pues evita formación de radicales libres, que ustedes saben que son precursores de cáncer en algunas ocasiones. Y cáncer de colon es uno de los problemas pues que se repite mucho en nuestro país, tristemente. Además tiene una alta actividad de superóxido dismutasa, una actividad también 4 veces mayor que un control de glutatión peroxidasa, y hasta 6 veces aumenta la actividad de catalasa, o sea, un microorganismo altamente antioxidante. Entonces, considerando todos estos atributos, pues resulta que pensando, discutiendo en el equipo de trabajo, aquí coordinado por la doctora Alicia, pues nos dio a la tarea, pensamos, bueno, ¿qué alimento puede ser el vehículo de este microorganismo que pueda trasladar o pueda llevar
a los consumidores esta bacteria viva para que se pueda aprovechar como probiótico, pues considerando el pH, considerando la consistencia, considerando diferentes características, también la concentración de antioxidantes, pues pensamos precisamente en la jalea elaborada con pericarpio de tamarindo, porque pues ella también va a tener prebióticos, o sea, estructuras moleculares que no son digeribles por nosotros los humanos, pero que sí son utilizados por los microorganismos, y en este caso son las mismas bacterias acidolácticas, para que puedan mantenerse vivas y puedan cumplir con sus funciones dentro del cuerpo humano y obviamente favorezcan y se sumen a la microbiota natural del consumidor, lo cual pues es altamente recomendable y pues le va a dar principalmente salud y bienestar al consumidor. Y pues de esto ya tenemos algunos resultados con proyectos de investigación llevados a cabo con seres enfermos de obesidad, de hipertensión, etcétera, que doctores de la Escuela Superior de Medicina pues van encabezando. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí cómo partir de un sedimento, de una fermentación que se tira, que contamina, que altera nuestro sistema, todos nuestros sistemas ecológicos, podemos obtener bacterias y con características probióticas. Y además de esas, no es la única cepa que tenemos. Si quieren, continuamos. Tenemos otra que también la aislamos de aquí, de este sedimento, que es la Lactobacillus plantarula 19, y con ella hemos demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo en personas que tienen problema de colitis o personas que tienen otro tipo de enfermedad, pero sobre todo hicimos el ensayo con la colitis ulcerosa en ratones de laboratorio y pues hicimos un estudio inmunológico y también nos demostró una excelente respuesta. Esto fue de una tesis de maestría dirigida por la doctora y por una servidora. También encontramos las bacterias Lactobacillus rhamnosus 16, estas son desde el inicio de este siglo, cuando empezaban a reportarse algunas ventajas de él, pero esta es endémica. Y en esta encontramos que inhibe el crecimiento de Escherichia coli, de Enterococcus fecalis, de Bacillus cereus, de Staphylococcus aureus. Si ustedes recuerdan toda la microbiología, pues todas estas son bacterias patógenas, ¿verdad? O enterobacterias que generan muchas enfermedades al hombre. Bueno, pues este microorganismo, esta bacteria acidoláctica, inhibió su crecimiento. También hemos encontrado que esta cepa tiene una resistencia en particular, y fue la única de todas las que encontramos, en particular a este antibiótico, al trimethoprim sulfametaxazol. Y resulta que también pues nos enteramos por los médicos que pues desafortunadamente este antibiótico se utilizó muchísimo por todos los problemas que hemos tenido de COVID, pues en algunos casos, ¿verdad? Para bajar lo que es la neumonía, la bronconeumonía, actuar sobre bronquitis aguda, sobre rinitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis, ¿verdad? Todo lo que termine en inflamación. Y resulta que este microorganismo es altamente resistente. Entonces, si lo consumimos dentro de nuestros alimentos, aunque tengamos una dosificación de este tipo de antibiótico, pues puede persistir en nuestro tracto digestivo y cumplir con sus funciones antioxidantes, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Entonces, como pueden apreciar, jóvenes, las bebidas fermentadas tradicionales que tenemos en nuestro país, pues hay que investigar, hay que estudiarlas, hay que aislar esas bacterias, hay que hacerlas famosas y publicarlas a nivel mundial para distribuir y dar a conocer. Yo siempre he pensado, nuestros ancestros, todos nuestros grupos indígenas, todo, tienen claves secretas de alimentación, de dieta, de comportamiento, y pues nosotros los investigadores tenemos que divulgarlas y hacerlas conocer a nivel mundial. Y pues miren, aquí hablando de esa capacidad que tenemos los investigadores, pues precisamente en el equipo de la doctora y otros más colegas, los estudiantes sobre todo de posgrado, desarrollamos ya 2 solicitudes ante el Instituto Mexicano de Protección a la Investigación, más bien desarrollamos solicitudes de 2 patentes. Estamos en proceso de estudio de ellas. Una de ellas fue la patente de la jalea
de tamarindo incorporada con probiótico, y la otra solicitud de la patente fue precisamente de la galleta que se elaboró con el pericarpio del tamarindo. Entonces, pues sí, está en proceso, esperemos que nos las aprueben, y pues yo creo que esto nos da pauta para saber que pues en lo futuro esto se va a aprovechar como un desarrollo tecnológico y de innovación, sobre todo para ver al aspecto económico de la investigación. Y la doctora Alicia pues continuará con estos aspectos muy importantes, porque no nada más, como dice ella, nos estamos entreteniendo con la ciencia, ¿verdad? Sino también dándole una aplicación para poder obtener un capital, de lo cual pues la doctora a continuación les va a describir. Gracias, doctora Alicia. Gracias, María Elena. Miren, entonces, como lo comenta la doctora María Elena, es importante no quedarse nada más en los estudios, en los desarrollos de las tesis, sino llevar esta innovación a un desarrollo tecnológico. ¿Y esto para qué? Para tener las bases para establecer procesos de transferencia tecnológica y el desarrollo de empresas también que puedan comercializar los productos, los alimentos funcionales que ya hemos desarrollado. Es importante también para tener un impacto económico y social contar con alimentos funcionales de baja densidad energética, que ya se los comenté, algunos de ellos ya los hemos desarrollado, también con actividad antioxidante y probiótica. ¿Y esto para qué? Pues para ir sustituyendo paulatinamente a los productos con alta densidad energética que tenemos en la dieta de los mexicanos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué están elaborando pan, están elaborando galletas? Precisamente porque encontramos que en México tenemos un 90% de la población con un alto consumo de pan y de galletas. Son lo que más se está consumiendo en nuestro país. Entonces, lo que queremos es no cambiar los productos, sino ir sustituyendo los que existen de alta densidad energética, que no contienen fibra, que no contienen la capacidad antioxidante, irlos sustituyendo por estos que hemos desarrollado. Y que tenga ventajas competitivas en cuanto a que sea un proceso sustentable que venga de una economía circular al reutilizar los residuos. Y es importante, muy importante para México, que las universidades tengamos la capacidad de traducir en dinero nuestras investigaciones y ofrecer productos y servicios que se encuentren a nivel comercial. Y para ello es que estamos trabajando actualmente en un proyecto multidisciplinario junto con los investigadores de la Escuela Superior de Comercio y Administración, que precisamente lo que ellos están haciendo es que varios de estos productos puedan ya comercializarse, ver ya el plan de el business plan, el plan de negocios, el estar haciendo el punto de equilibrio, hacer todo este tipo de costeos para poder llevar a cabo esto a comercializarse. Son algunos otros de los profesores que están trabajando con nosotros. Ustedes conocen perfectamente al maestro Miguel Ángel, que se encuentra en la planta de cereales, la doctora Erika, que está en la parte en el laboratorio ¿cómo se llama su laboratorio, María Elena? No me acuerdo. Pero ella pertenece a microbiología. Biología molecular, en biología molecular. Biología molecular. El departamento de microbiología. Y estos son partes de nuestros alumnos de maestría y doctorado que han participado, pero también aquí tenemos 2 alumnos de licenciatura, Samuel, que ya presentó su examen, que trabajó con los residuos de zanahoria. ¿Para qué? ¿Cómo trabajó él? No en el desarrollo lo hicieron los de maestría, pero sí en el escalamiento en la planta piloto. Y Mariana, que trabajó con los residuos de coco, que ya está a punto de presentar su examen. Aquí esta fotografía es en un evento de unos alemanes que nos estuvieron visitando y les interesaba ver
Escuchamos bien. Mi duda es más que nada, bueno, surgió cuando se mencionó lo que estaban haciendo lo de las patentes de sus dos productos, tanto de la jalea como de la galleta. Y ahora sí, como de forma general, quería preguntarles, ¿cómo es ese paso que ustedes siguieron para sacar esas patentes? O sea, terminaron el proyecto, los proyectos, en forma de escrito, ya con experimentación, etcétera. Y, pues sí, ¿cómo dieron el primer paso para generar su patente, para solicitarla ante el INPI, etcétera? Mira, para que tú puedas hacer una solicitud ante el INPI, tienes que demostrar que es aplicado a nivel industrial lo que estás desarrollando y que es novedoso. Son las principales características para que puedas tener opción a patentar algo. Si no es novedoso, o sea, ya existen algo semejante, no es opción para que sea patentado. La otra es que tenga aplicación industrial. Una vez teniendo eso, se elabora un escrito que es muy diferente a los papers que estamos acostumbrados, a los artículos. Es muy diferente toda su redacción. Y actualmente ya existe una oficina en el instituto. Como todo esto es a nivel con la infraestructura tanto humana como económica del instituto, la patente le pertenece al instituto, entonces ya existe una oficina que te ayuda en la redacción, que te la revisa y que la lleva una vez ya elaborada adecuadamente con los formatos que existen en el Instituto Mexicano de Protección Industrial, lo llevan y se hace esta solicitud. A partir de que tú haces esa solicitud, ya queda protegido. Si alguien más llega con algo semejante, entonces ya no entra porque tú ya apartaste el lugar, pues, y se tarda de 1 a 3 años en que te revisen, te hagan un examen. Primero es un examen de forma, que es muy rápido, y ahí te dicen si cumple con las especificaciones. Y después hay un examen de fondo, en donde incluso te pueden citar en el Instituto Mexicano de Protección Industrial para hacer varias preguntas, incluso para montar el proceso, y entonces sí, ya te otorguen la patente. Con eso contesté, Isaac, la pregunta. ¿Te quedan dudas todavía? No, sí, profesora. Soy Rodrigo, y sí. Perdón, Sí Rodrigo. me la contestó. Gracias. Isaac, tienes la mano levantada. Alberto, Sí. Isaac, Alberto. Sí, adelante. Sí, yo tengo una duda. ¿Cuál es la parte más difícil de desarrollar estos alimentos funcionales? ¿Es el desarrollo como tal o es ya la aplicación, ya que puedan llegar a un mercado más general? ¿Cuál es la parte más complicada? Si quieres contestar, María Elena, y yo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, joven, mira, realmente en el laboratorio, pues todo es muy sencillo, relativamente. Todo es muy sencillo porque tú pues aplicas tu método científico, formulas tu hipótesis, considerando todos los antecedentes que ya leyeron el estudiante y tú. Entonces realmente eso es muy sencillo, ¿no? Lo difícil, joven, es ahora la extrapolación hacia lo que es una planta piloto, hacer todo lo que concierne al costeo, los costos, porque aquí son costos-beneficios. ¿Qué tan costeable es? ¿Qué tanto vas a gastar de energía? ¿Qué tanto vas a gastar en materiales, los insumos, mano de obra? Y todo el estudio que se tiene que hacer, la identificación de los puntos críticos de control en una línea de trabajo, porque aunque sea a nivel de planta piloto, donde puedes aumentar tu producción, pues ahí es donde tienes que controlar más pues puntos donde puedas generar una contaminación. Pero ahora viene lo más importante, es la comercialización. Y ahí nosotros pues no somos expertos, aquí es donde viene el trabajo interdisciplinario. La comercialización de esos productos, pues hay expertos desde imagínate el material de empaque, porque
tú ves las galletitas y se te antojan y todo, pero ¿qué material de empaque vas a usar? ¿Cuál va a ser el etiquetado? Ellos necesitan conocer lo que tú puedas publicar. Ahorita con la norma de etiquetado, pues tenemos que tener mucho control y tenemos que ser éticos en dar los datos de composición química. Y pues todo esto hay que cuidarlo, pero obviamente todo esto registrado bajo un control también sanitario y médico, porque esos productos ya tuvieron un estudio hecho con personas, si se destinaba a obesos, pues hechos con un grupo de personas obesas, con un grupo de hipertensos, y ya salieron resultados como para poderlo divulgar de manera profesional, de forma ética. Entonces, realmente el trabajo que se hace en laboratorio, pues es el que disfrutamos, es el básico, pero después vienen los retos, y pues en esa etapa es en la que nosotros nos encontramos. Y pues cualquiera de ustedes, porque si aplicamos nuestros conocimientos, cualquiera de ustedes puede desarrollar un alimento, pero no perder de vista que es un trabajo de equipo y que hay personas que tienen la experiencia y la capacidad, y en México la hay. Entonces, no sé si quedó clara tu pregunta, la respuesta, perdón. Sí, gracias, maestra. A mí me gustaría añadir a esto que comentó la doctora María Elena, que en el caso, yo ya tengo una patente otorgada de la extracción de aceite de aguacate. Ahí sí hicimos la transferencia tecnológica, esto lo trabajamos con la doctora Lidia Durantes Álvarez, sí, ya fue desde el 2008 que nos otorgaron la patente, y se hizo la transferencia tecnológica con un industrial. Y desde mi punto de vista, ya la parte de llevarlo a escala industrial fue fácil por nuestros conocimientos en ingeniería, en todas las áreas que tenemos. Ahí es muy fuerte, pero el aspecto de convencer a los industriales en que tienen que invertir para poder cambiar por procesos sustentables, para mí es el más difícil. Es el más difícil, y me he topado con muchos problemas de que no quieren invertir, de que no quieren transformar sus procesos, y hay muchas cuestiones también pues, sociales y políticas que no te dejan ya avanzar, aunque estés demostrando que el proceso que tú estás teniendo es más sustentable, más eficiente, desde el punto de vista nutricional es mejor. Hay muchas cuestiones políticas que no te dejan. Entonces sí te enfrentas ya en la parte de comercialización con cuestiones que no puedes resolver tú. Sí, doctora, y si a eso le sumamos, por ejemplo, la doctora tiene esa experiencia, y yo la más reciente es la experiencia de la patente internacional que tenemos aprobada. En verdad, es increíble que en México cueste tanto trabajo poder publicar o poder divulgar una patente a nivel internacional. Lo que comenta la doctora realmente son obstáculos muy serios. Se hace en el extranjero, en este caso fue en el INRAE, en Francia, con mexicanos que ya son residentes franceses, investigadores, y obviamente allá se hace todo mucho más rápido, pero fíjense que también, eso que acaba de comentar la doctora, también se encuentra a nivel internacional. Por ejemplo, los chinos, en este caso los coreanos, quieren comprar pero entonces ahí empiezan las situaciones políticas, sociopolíticas, de si se les vende o no a ellos, y entonces como el instituto es francés, entonces tiene que tener un control, y a los americanos, a los estadounidenses también, entonces entran otros parámetros, pero bueno, nosotros como investigadores los estamos aprendiendo y estamos encontrando junto con otros investigadores. Ahora, a nivel internacional también hay un grupo, le llaman ellos un departamento de patentamiento, y ellos son los que se encargan de todo esto, y los investigadores simplemente ya dijimos el dato, ya cubrimos el resultado, y ellos
son los que se encargan de todos los procesos, pero nos vamos enterando también cómo están las situaciones. Entonces, es muy interesante todo este mundo y hay mucho que aprender y mucho que conocer, pero bueno, pues ustedes, si están interesados en hacer una investigación más allá, pues cuenten con nuestro apoyo, el de la doctora, el mío. Ustedes tienen una excelente formación como ingenieros bioquímicos, eso sí se los garantizo. Ahorita con la pandemia, pues obviamente tendremos algunos bemoles, pero bueno, estamos ahí prontos para continuar con el trabajo. Gracias, doctora. Su voz, Ali, el micrófono. Adrián, ¿tienes otro comentario? Y Isaac, ¿dejaste tu mano levantada o vas a hacer otro comentario? Sí, le iba a preguntar que si la parte como cultural para aplicar estos alimentos funcionales no es complicada porque pues a todos, si les preguntan si les gusta cuidar su salud y eso, pues van a decir que sí. Pero ya cuando vemos estadísticas, pues nos damos cuenta que en realidad no. A la gente le gusta decir que cuida su salud, pero no le gusta cuidar su salud o hacer ese tipo de sacrificios de que esté un poco más pastoso el pan o así. Creo que no sé qué tan complicado sea eso de la parte cultural que muchas veces o casi siempre se escaparía de nuestras manos como ingenieros. Pues mira, con la población que se ha utilizado hasta este momento, que están haciendo los investigadores de medicina, nos están aportando en este proyecto multidisciplinario, hemos tenido muy buenos resultados. Al contrario, ya nos están reclamando que, bueno, ya se acabó el estudio, tuve muy buenos resultados, nos gustaron mucho sus productos y ahora estamos con el problema de producirlos. Esa es la etapa que estamos. Afortunadamente, como tú manejas el aspecto cultural, tú le tienes que dar algo más al consumidor para que le guste. Y estas galletas con esta jalea probiótica les gustó mucho por la jalea, precisamente, porque siente que es un producto dulce y que no estás tomando algo que le va a ayudar a su salud, pero que sabe horrible. En cambio, incluso tuvimos que dosificar esa jalea porque se la comían al antojo, ¿sí? Comían de más. Entonces, estamos en ese proceso de que sí han gustado, culturalmente sí les gustan los productos y queremos ya llevarlos a producir para que podamos ir sustituyendo estos productos. Sí, Adrián, tienes desde hace rato, perdón por no dar la palabra. Adrián. No se preocupe, profa. Dos cosas. La primera sería, por ejemplo, tomando en cuenta, ¿sí me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Tomando en cuenta lo que dijo mi compañero Isaac con respecto al impacto cultural que tienen estos productos, pues innovadores, ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieros para romper ese estigma? Porque precisamente es eso lo que ocurre, ¿no? Pese a que se tengan muchos buenos resultados, sigue existiendo el estigma de que por el hecho de que una cosa es saludable, una cosa es funcional, vas a ver fea, cuando realmente no es así. Hay muchas maneras y muchos métodos que permiten a los alimentos ser pues ricos, ser algo que sea comestible y al mismo tiempo ser súper funcionales, pero nosotros como ingenieros pues tenemos esa gran barrera. Pues ahorita lo que estamos haciendo es dando apertura a nuestros exalumnos de doctorado o de maestría que ya se encuentran trabajando en otros centros de investigación o en universidades que afortunadamente están trabajando en las carreras de nutrición. Entonces estamos incidiendo con ellos para que hagan precisamente en estas universidades campañas con sus alumnos, que vayan a hacer campañas con la población en general para darles una educación precisamente de qué comer, cómo comerlo y qué no comer. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, en aliarnos con personal que tenga acceso a las comunidades en este tipo de carrera para darles instrucciones de en qué te va a beneficiar. O sea, no, como tú lo dices, no siempre lo saludable va a ser saber horrible, ¿no? Sino irles dando
esta educación también de qué debes consumir, cómo lo debes consumir. Y, por ejemplo, las galletas que les mostré de estrellita que hicimos con bagazo de zanahoria, lo hicimos con niños. Por eso hicimos esta forma para que fuera más atractiva. Y los niños quedaron encantados con estas galletas porque